Bueno, estamos en la clase de trámites aduaneros, la sexta clase. Estamos esperando que los alumnos se conecten. Buenas, buenas. ¿Qué hubo, Kevin, Andrés? Buenas noches, profe, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué pasó? Yo estoy esperándolos hace media hora. Ah, jue madre. No, yo estuve mirando ahí el link y no me dejaba conectar. Ah, pero la próxima vez me cuentas para poder habilitar el Zoom. Es que a veces se habilita la pantalla, la sala de espera y entonces eso no deja entrar. Ahí la deshabilité. Ah, bueno, profe. Bueno, ya estamos dos. Entonces, nos faltan los otros tres compañeros. Kevin, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Para solicitar la clase virtual. Es decir, para no volver a ir los miércoles por allá, por la universidad, en temas, presenciales. Pero entonces hay que hacer una carta, ¿cierto? Dirigida a registro y control, ¿cierto? Tiene que estar firmada por los cuatro. Entonces, habría que hacer la carta, pero la tendrían que hacer hoy mismo, como dicen, hoy mismo. Bueno. Y en la carta que ponemos, profe, ya que... En la carta que debido a, pues a las inquietudes que han tenido los compañeros,
que no pueden llegar a tiempo, que les queda mejor llegar del trabajo a la casa, etcétera, etcétera, que por el tema del transporte para Andrea, que no consiguió transporte por la noche. Entonces, poner todas esas razones y explicar y decir que le solicitan a la universidad que ustedes puedan seguir de modo virtual y no asistiendo todos los miércoles a, de forma presencial, sino de forma virtual, que por favor les den la autorización. Y ya, firmado los 4. Ah, listo, profe. Voy a hablar ahorita en el grupo que tenemos a ver qué hacemos. Sí, claro. Pues aquí yo les voy a escribir también para recordarles. ¿Y ustedes qué hablaron con el profe, con el profe Vargas? No, el profe no nos dijo nada. Ya nosotros también le dijimos como el tema y no nos respondió. No nos ha dicho nada, no nos ha confirmado. No, es hacer una carta urgentemente. A ver. Están demorados. Sí, están súper demorados, todo el mundo. Y están muy demorados, pero en todo caso nosotros arrancamos, en 2 minuticos arrancamos y no hay nadie. Bueno, Kevin, Listo, sí, señor. pues qué más que usted que está ahí juicioso. Entonces, con usted hacemos clase. Profe, yo estuve mirando unas cosas de Incoterms, Sí, una publicación que hicieron como una actualización, sino que hizo una mano de cosas, pero la mayoría está es como en inglés. venga, mira, vamos a ver esto. Arranquemos viendo este video precisamente de Incoterms para que nos pongamos al día. Aquí, este marco legal de los trámites aduaneros en Colombia, pues tenemos los Incoterms 2020 hoy. Pero digamos que el decreto 1165 del 2019, hay un video muy importante que hay que ver, pero ese es un video que dura cerca de 1 hora y tanto de Legis. Lo hicieron en diciembre del 2019, pero como ya sabían que iba a salir, en septiembre de 2019, cuando ya había salido el decreto. Decreto 1165 salió como en julio del 2019. Entonces hicieron una actualización precisamente de la norma y hicieron un análisis de la normatividad y entonces ya vamos a mirar ese tema. Pues yo se lo voy a poner en la plataforma, ¿cierto? Porque cambió el régimen, ¿no? El régimen aduanero. Entonces, tenemos régimen aduanero en Colombia con toda una serie de alcances muy importantes que son los famosos acuerdos comerciales, los tratados internacionales, los acuerdos referidos a la propiedad intelectual, si se acuerdan de eso, y a las áreas demarcadas con los países vecinos. O sea, tiene toda una serie de coberturas o de alcances, y alcances obviamente para todo el territorio nacional. Entonces,
yo hice un mapa conceptual para ustedes y estoy armando otro mapa conceptual sobre el régimen de aduanas de acuerdo al decreto 1165 del 2019 y a la resolución 046 del 30 de julio que está reglamentando. Esa es una resolución de la DIAN que reglamenta el decreto 1165. Es que lo que pasa es que el 1165 del 2019 se volvió prácticamente como si fuera el estatuto aduanero. Pues trató y lo que hizo fue recopilar toda una serie de decretos de nuevo en uno y generar solamente un decreto como si fuera la ley marco o la ley única, digamos, para manejar lo que es el tema de los el tema del estatuto aduanero como tal, la regulación aduanera y el régimen aduanero como tal. Entonces, teníamos antes el estatuto aduanero que era el 2685, después teníamos el de regulación aduanera que fue el 390, ¿cierto? Que ese fue el que les mostré en el mapa conceptual, que era el famoso nuevo estatuto aduanero que hizo todo el tema de modernización de la gestión aduanera como tal. Pero bueno, eso lo vamos a ver digamos, eso lo vamos a ver mañana, pasado mañana, con todo el tema del régimen aduanero en Colombia y su modernización como tal, o nuevo estatuto aduanero incorporado, que es el 1165, que es el que tenemos acá. Marco legal de los trámites aduaneros en Colombia, es el decreto 1165 del 2019. Pero hoy vamos a mirar estas dos cosas. Bueno. Pero aquí teníamos para agregar, aquí yo les iba a agregar precisamente, voy a agregarles de una vez para que miren ese mapa conceptual. Es un archivo en PDF. Entonces vamos a agregar aquí un archivo que se va a llamar, ese es un mapa mental del régimen aduanero en Colombia. Esto es hasta el 2018. Hasta el 2018 más o menos tiene ese. Listo. Aquí le ponemos régimen aduanero. Régimen aduanero. Entonces vamos a buscarlo como tal. Aquí está el régimen aduanero. Aquí nos vamos a este lado donde tenemos los documentos. Aquí está el régimen aduanero. Que es este. Ahí lo estamos bajando. Y entonces lo agregamos. Guardar cambios y regresar al curso. Listo. Ahí está el mapa mental del régimen aduanero.
Bueno, entonces, arrancamos con los Incoterms. ¿Listo? Kevin, Sí, profe. arrancamos, porque ya se nos hizo tarde y además tenemos Cuando que ver algo va esto. mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados. Incoterms. ¿Ahí estás viendo bien, Edwin, toda la pantalla? Kevin, perdón. Sí, profe, se ve bien. Ok, vale, listo. Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés, ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. País de destino. El país del importador o comprador. Bueno, eso está súper claro, ¿cierto? En el sentido de que cuando hacemos una exportación en comercio exterior, pues tenemos intrínsecamente una importación en el otro lado y viceversa, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una importación para Colombia, pues hay una exportación del otro país, ¿cierto? Entonces, es para que siempre veamos que estamos manejando las dos cosas, importación y exportación en contratos de comercio internacional. Siempre se ha dicho que no es reglamentario y no es, o sea, es voluntario colocar en los contratos internacionales el Incoterm, pero de hecho se volvió ahora una de las formas más fáciles precisamente de establecer las responsabilidades de los importadores y los exportadores. Entonces hay que hacer todo lo necesario por establecer el Incoterm con que uno quiere importar o quiere exportar. Entonces eso es muy importante. Cuando uno solicita, por ejemplo, si va a importar, entonces uno normalmente solicita una factura, un invoice, ¿cierto? Una factura pro forma, una cotización inclusive, más que la factura. Lo primero que uno solicita es una cotización en la que le dicen cuánto vale el producto, cuánto vale eventualmente los derechos, digamos, logísticos, o sea, de transporte básicamente, y después ya uno hace el análisis, ¿cierto? Hay que hacer ese análisis de cuánto vale el arancel, si tiene arancel o no, ese producto cuando lo está importando. Entonces,
arma uno una matriz de costos tanto para importación como para exportación. Tiene que uno que manejar la logística cuando está en comercio exterior, tiene que manejar todos los costos y toda la logística de costos. Hay unas matrices en Excel, inclusive, ¿cierto? De muchas CIAs que inclusive se las dan a uno a veces. Hay del banco, por ejemplo, el Banco de Occidente, hay unos libros que ya están digitalizados. Antes eran con formatos y antes eran libros, pues, que le entregaban a uno, inclusive en comercio exterior, para en el año 98, 99, 2000. Ahora todo eso está digitalizado y uno lo puede acceder por internet. Y baja uno el formato, ¿cierto? Donde aparece todos los ítems logísticos de importación y de exportación. Obviamente habrá algunos que no se aplican de acuerdo a el producto que uno esté importando o exportando. Entonces, pero tiene uno, digamos, la base, ¿no? En general, entonces, que transporte interno, que costo de manufactura, que, o sea, arranca con todos los costos iniciales, ¿cierto? Entonces, y arranca con un costo inicial que uno llamaría ex-works, ¿cierto? Que es costos puesto en la puerta de la fábrica, el ex-work. Ese es el costo en la puerta de la fábrica. ¿Por qué es tan importante estos? O sea, ¿por qué son tan importantes los Incoterms? Porque precisamente generan todo ese tema de responsabilidad, pero sobre todo para nosotros en lo que estamos hablando, genera el conocimiento y saber a quién le corresponde hacer los trámites aduaneros. Eso es muy importante. ¿A quién le corresponde hacer los trámites aduaneros? Tanto importación como exportación. Y depende de eso, es del Incoterm que hayamos escogido. El Incoterm al que queremos que nos coticen. Entonces, desde allí, desde el momento en que nosotros estamos cotizando, si vamos a importar, por ejemplo, pues tenemos que decirle cómo queremos esa cotización, y la cotización normalmente la solicitamos es con un Incoterm. Y ese Incoterm me va a decir hasta dónde va mi responsabilidad, desde dónde a dónde traspasa la responsabilidad de la mercancía y va al transportista, y si está asegurado o no está asegurado, y cómo está cubierto el riesgo. El riesgo que pase alguna demora, el riesgo de que se dañe la mercancía, el riesgo de que haya, como por ejemplo ahorita, las tormentas, los huracanes, y eso puede dañar la mercancía o puede inclusive desaparecer el buque. O sea, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo está respaldada la mercancía si se llegase a perder? Si desafortunadamente se llegase a perder o llega malherida, como dicen, llega maltrecha, llega estropeada, o por ejemplo, se puede dañar, inclusive aunque esté en contenedor, puede tener problemas si se cayó el contenedor, si se alguna situación, entonces la mercancía puede haberse dañado. Entonces, eso, y sobre todo, por ejemplo, hay mercancías en buques, por ejemplo, cuando es a granel, pues si tenemos, por ejemplo, alimentos, pues pueden generar problemas, se puede dañar esa mercancía y ahí grave. Puede tener problemas, y sobre todo en los temas de huracanes, por ejemplo, si hay materiales que son lo que llaman higroscópicos, es decir, que absorben la humedad inclusive del medio ambiente, como el caso, por ejemplo, del carbón, pues entonces se puede estropear las características si se llega a mojar el carbón. Entonces, o el coque, si se llega a mojar el coque, o lo que se está exportando, ¿cierto? O se está importando, por ejemplo. Entonces, si uno está importando también carbón de filtro, pero claro que depende cómo sea la importación de ese tipo de... Normalmente uno ya lo está haciendo en contenedores, entonces, pues tiene alguna protección, pero si se habla de carga a granel, ¿cierto? Entonces, pues está muy expuesta al tema clima, al tema
de una posible humedad mayor, de una posible contaminación, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de los Incoterms. Ahí uno sabe cómo cotizar, a quién le corresponde la responsabilidad, a quién le corresponde tener el seguro o poner el seguro, y acorde con eso, pues también le cotizarán a uno en precio, ¿cierto? Entonces, hay exportadores muy expertos, exportadores muy ávidos que conocen todo el mercado y conocen el mercado interno. Entonces, por eso le dicen a uno a veces, lo lógico es que uno lo cotice en puerto. Entonces, y sobre todo cuando se trata de este tipo de commodities, carga a granel, o en contenedores también puede ser. Pero entonces le cotizan, le dicen a uno, cotíceme FOB normalmente, ¿no? Siempre es FOB o CIF cuando se trata de carga marítima de exportación. Y entonces son esos dos con los que uno anda jugando. Cuando ya, y ya esto que está pasando con los Incoterms 2020, pues obviamente está, eso está, están cambiados. Y entonces nosotros cuando ya manejamos esos temas, pues estamos, en vez de FOB y lo estamos manejando en contenedor, pues tenemos que utilizar el Incoterm FCA. Y si estamos manejando CIF o CIF, ¿cierto? Cost, Insurance and Freight, pues vamos a manejarlo, es CIP. Pero bueno, vamos a revisarlos para que estemos todos en el mismo plano. Vamos a revisar de nuevo los Incoterms 2020 para recordarles. Yo sé que ustedes ya lo vieron, pero vamos a recordarlos y vamos de nuevo a ver cómo salieron, cuáles son las clasificaciones, cómo son de nuevo los 11 Incoterms. Ahora son 11, afortunadamente. Cada vez los reducen más, ¿no? Si ustedes se acuerdan, pues había solo 11, había solo la bobadita como de 23 o 25 hace 20 años. Y ahora ya tenemos 11, hay una reducción importante. Después bajaron como a 13, 14 y ahora bajaron a 11. Entonces, con los mismos 11 Incoterms, pues tenemos la capacidad precisamente de manejar todos los contratos, todos los tipos de contratos y todos los tipos de cotizaciones, porque cuando a uno le piden cotización también, pues obviamente uno tiene que decirle al cliente, decirle, bueno, ¿cómo lo quiere? FOB, CIF, o inclusive si son muy conocedores los exportadores, muchas veces le dicen, déjemelo por ejemplo, en el caso de los mineros como tal, los que manejan este tipo de cosas, hay un Incoterm que es de uso americano, mucho del uso americano, que también de pronto los vamos a ver porque todavía se utilizan mucho para los importadores y exportadores en Estados Unidos. Pero es básicamente el ex-mine, o sea, ex-mina, que es como el mismo ex-works. Digamos, no es fábrica, porque works es fábrica. Y se utiliza pues el ex-mine, ¿cierto? Hay otros que en Estados Unidos también ex-warehouse, o sea, ex-warehouse, o sea, que también es en gran depósito o en el almacén de depósito. Entonces, depende de donde sea y la utilización todavía de esos, aunque esos no están actualizados, muchos veteranos exportadores e importadores americanos todavía lo siguen utilizando. Pero igual, pues ya todo el mundo se está acostumbrando a los Incoterms tradicionales y obviamente cada vez más sencillos, que son estos 11 Incoterms. Realmente nosotros, por ejemplo, por nuestro lado, pues todo este tema de la pandemia definitivamente clausuró el tema de exportaciones, tocó manejar bastante los temas acá normales en Colombia, pero pues sí empezamos a aplicar los Incoterms 2020, básicamente
con los cambios que sugiere la norma, que esto es la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? O sea, los que hacen los Incoterms son la Cámara de Comercio Internacional, radicada en París. ¿Se acuerdan que les estuvimos hablando de eso en el mapa mental grandecito? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces, eso es una de las organizaciones internacionales precisamente del comercio exterior, la OMC. ¿Se acuerda que vimos esa? Fondo Monetario Internacional, para todos los temas financieros, obviamente, de los bancos centrales del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pero para nosotros, pues, tenemos claro que sería la OMC con toda la normatividad, todo el tema de control precisamente del comercio mundial. O sea, entrar como país a la OMC, pues es fundamental porque va a manejar de una serie de normas, sobre todo los temas dumping, antidumping. Es decir, si el sector precisamente está manejando precios y está manejando calidades y está manejando precios y calidades estándares, básicamente. Entonces, y si quiere entrar a un mercado, pues tiene que entrarlo sin, digamos, lesionar a la competencia. Y eso es parte de lo que se trabaja en el dumping y con las leyes anti-dumping, precisamente, para que no entren a ciertos mercados internacionales, ciertas empresas, pues con unos precios que obviamente revientan al competidor, y entonces eso pues puede generar obviamente esos problemas de competencia desleal, precios dumping, ¿cierto? Entonces hay leyes antidumping precisamente que se imponen sanciones por ese tipo de cosas y pueden sancionar al país, inclusive pueden sancionar al país de donde viene la empresa, obviamente, o ya la misma empresa en términos de quitarle la cuota, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie digamos, de sanciones que da la OMC por el tema de dumping y antidumping. Eso también lo vamos a ver así un poquito más despacio. Hoy seguimos con Incoterms. Bueno, para que recordemos Incoterms y sepamos que estos son los Incoterms que se aplican desde este año de aquí en adelante. Ustedes tienen que trabajar estos Incoterms, tienen que incorporar en importaciones y exportaciones, y allí, de acuerdo a cada uno de esos Incoterms, tenemos a quién le corresponde hacer los trámites, a quién, si es al importador, es decir, nosotros como exportadores, supongamos Colombia, vamos a suponer Estados Unidos, entonces si nosotros vamos a exportar, ¿cierto? Algún producto para Estados Unidos, nosotros somos los exportadores y el cliente allá en Estados Unidos es el importador como tal. Siempre hay la doble posición y viceversa. Cuando importamos de Estados Unidos, nosotros somos los importadores y ellos son los exportadores, el cliente de nosotros en el exterior. Ok, bueno, entonces sigamos. Aquí, esto fue como hicieron el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. Bueno, esto es... Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras.
Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Bueno, realmente siempre ha habido esa clasificación, ¿cierto? Según el modo de transporte. Entonces, pero normalmente ahora se utiliza mucho inclusive el granel en bolsas o el granel en contenedores inclusive. Entonces, eso hace que se siga manteniendo, digamos, ese criterio y se trabaje en dos vías, ya sea contenedor multimodal, ¿cierto? Transporte en contenedor multimodal o solo por barco. Pero igual, si vuelve y juega, hay que mirar si es a granel en barco o si es en contenedor. Ahí cambiaría así sea marítimo, el transporte, es marítimo fluvial. En caso de granel, habría que hacer la conversión, buscar el Incoterm multimodal que es equiparado, digamos, al, al marítimo, ¿cierto? En caso de multimodal. Bueno, ahorita los vamos a ver. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterm 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Es el tipo de transporte. Entonces, o ya sea marítimo o ya sea multimodal, es decir, en contenedor. Hace 20 años se utilizaron las siglas E, F, C. Eran esas 4 clasificaciones, ¿no? Que también siguen, digamos, uno podría seguir con ellas, que es E, F, C y D, pero entonces eso llevaba a muchas confusiones, como ahí lo dice, ¿no? Y D para escoger el Incoterm correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica EXW. Entonces, como les contaba, también en fábrica, o que es la misma exmina, entonces la exmina, por ejemplo, es exmine, entonces es EXM, ¿cierto? Ex warehouse, entonces también warehouse, o sea, lo que es digamos, la casa matriz, ¿cierto? Digamos, el warehouse es como el lugar de mayor inventario, donde tienen el inventario mayor. Entonces, ese también podría ser, y ese es XM, ¿cierto? Ahorita miramos esas clasificaciones, pero digamos la más usual, la más es en fábrica, o sea, en la puerta o saliendo de la puerta de la fábrica. Eso es ex-work, ¿cierto? Recién salida de la fábrica o ahí puesto en la fábrica. Entonces, los exportadores que más, digamos, son, como les digo, exportadores muy avesados, pues ellos cotizarían inclusive ex-work porque pueden tener dentro de todo el resto de la cadena logística en transporte interno, en puerto, en los vessels, en los barcos, pueden tener inclusive barcos propios, entonces a ellos les interesa o les puede interesar hacer plata en todos los otros partes de la cadena de valor. Entonces, cuando dicen, no, cotíceme Iceworks, es porque seguramente tienen una empresa dentro del país que está haciendo parte de eso. Es el caso, por ejemplo, de la empresa que se llama Trafigura, no sé si la conocen. Trafigura en Colombia ha hecho unas grandes inversiones, sobre todo en el Magdalena Medio, para
es un trader multinacional, es un trader de Suiza, con sede en Suiza, y ha hecho grandes inversiones en Colombia, y es un trader de commodities, es decir, exporta e importa y compra y vende petróleo, gas, carbón, y donde hace inversiones precisamente las hace para manejar los puertos, para manejar las diferentes fases de la logística de exportación o de importación. Entonces ellos han hecho unas inversiones en Colombia cerca de 1.500, 1.800 millones de dólares. Tienen barcazas también y entonces utilizan barcazas para exportar petróleo por el río Magdalena. Ellos fueron los que trajeron las barcazas precisamente para manejar esa logística. Llegan hay un puerto en cerca, más arriba de Barranca, que es también de ellos. Ellos construyeron ya un puerto y tienen otro puerto precisamente en Barranquilla. Entonces tienen, como ven, pues tienen toda la logística. Entonces a ellos les interesa obviamente, bueno, y tienen una empresa que se llama, bueno, esa es Trafigura, pero hay una que se llama, que es la que tiene las tractomulas de transporte. Entonces, como tiene también las tractomulas de transporte, pues a ellos les interesa es comprarle a la gente en la mina para manejar toda su logística y que sea mucho más económico y que les rindan todas las inversiones. Si tiene empresa de transporte, pues obviamente le interesa es comprar en la mina, comprar en la fábrica, ¿cierto? Comprar recién salido. ¿Ok? Bueno. Franco Transportista, FCA. Transporte pagado hasta CPT. Transporte seguro pagados hasta CIP. Entregada en lugar DAP. Entregada en lugar descargada DBU. Entregada derechos pagados. Entonces ahí les dejo para que copien esas, por favor. Eso es para cualquier medio de transporte o polivalente o multimodal, digámoslo así. Sería en fábrica, Xworks, así son 3 letras, ¿no? EXW. Todas son en inglés, ¿no? Significa Xworks. Franco transportista sería Free Carrier, ¿cierto? Franco transportista es Free Carrier. Transporte pagado hasta. Entonces es Carriage Paid To, ¿cierto? Carriage Paid To, o sea, el transporte pagado hasta. CIP es Cost and Insurance Paid, ¿cierto? To. Entregada en lugar, entonces es Delivered at Place, entregada en lugar. Entregada en lugar descargada, entonces es Delivered at Place Unloaded, ¿cierto? Y entregada con derechos pagados, entonces Delivered and Duty Paid, o sea, derechos pagados, Duty Paid, ¿cierto? Todos estos están en inglés, pero aquí está la traducción en español. Entonces, por cualquier medio de transporte o transporte polivalente. DDP. Para transporte marítimo, se utilizan los 5 términos. Franco al costado del buque. FAS. Franco a bordo. FOB. Coste y flete. CFR. Coste, seguro y flete. CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterm según los 3 criterios que hemos visto anteriormente. Entonces ahí está la clasificación de los Incoterms 2020 para que la copien, vea. Está bien fácil. Por tipo de transporte, ya sea polivalente o marítimo. Por pago del transporte principal, ¿quién tiene que pagar el transporte principal? Y la transmisión del riesgo en el transporte, ¿dónde está
esa transmisión. Es decir, ¿quién tiene que asumir el riesgo en el transporte? Entonces, en el país de origen, ese es país de origen, aquí ya cambia. Cuando ya le digo deliver at place, entonces ya, aunque el pago del transporte principal lo haga el vendedor, pues hay una transmisión, es en el destino. Ahí empezamos a revisar, porque bueno, es el vendedor, es decir, es el exportador todavía el que tiene aquí, digamos, la responsabilidad, ¿no? El exportador. Entonces, revisemos. ¿Ya están copiando este? Kevin, ¿ya lo copiaste? Edwin, ¿ya copiaron? No, señor, estoy copiando. Ah, bueno, vale. Yo también estoy escribiendo. Bueno, listo. Ya le tomo un pantallazo mejor para ahorrar tiempo. Ah, bueno, listo. Bueno, Kevin, también utilicemos la tecnología. Échale el pantallazo. ¿Listo, Kevin? Sí, profe. Bueno, listo. Ok, eso es los que acabamos de ver. Bueno. Tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Export. Tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT. Tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP. Tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda FCA. Bueno, entonces estos son los Incoterm recomendados para cada tipo de transporte. Vean lo interesante. Para terrestre, FCA, DAP y DPU.
Para transporte marítimo, entonces los 4 que también ya los vimos ahí, FAS, FOB, CFR y CIF. Ahí lo interesante, por ejemplo, en el transporte marítimo, podríamos ver en términos de responsabilidad, el que más responsabilidad tiene en términos marítimos, pues va a ser él. ¿Cuál de esos 4 es el que más responsabilidad tiene el exportador? ¿Quién me dice? En el transporte marítimo, de esos 4. Mayor responsabilidad. ¿Cuál será? ¿El aéreo? ¿Cuál? ¿El aéreo? No, estamos hablando de transporte marítimo, ¿cierto? Está estos 4 Incoterms. El FAS, FOB, CFR y CIF. Entonces, en términos de responsabilidad, es decir, que como exportador tengo que pagar el transporte principal, tengo que pagar la importación de allá. ¿Cuál es el que más me da responsabilidades como exportador? No es el FOB. Sería el CIF, ¿ok? Sí. Porque ese es el que te tienes que pagar Cost, Insurance and Freight. Y eso significa que tienes que pagar inclusive la importación en el país de destino. Entonces, en transporte marítimo, el CIF es el que más responsabilidad le da al exportador, ¿cierto? Y menos responsabilidad al importador, es decir, al comprador, en ese orden de ideas, ¿ok? Pero es directamente proporcional, ¿no? O sea, el exportador lo lleva, pero cobra un poco más. Ah, claro. O sea, el exportador, como va a hacer toda esa logística, y lo interesante de esa logística es que pueda ganar en la cadena de valor si tiene cómo ganar. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que tenga también un barco, que sea poseedor de un barco, que sea poseedor de tractomulas, que sea poseedor de un puerto, el puerto de destino o el puerto de origen. Entonces, como tiene esa logística, pues va a poder ganar, ¿cierto? En cada una de las fases, y entonces le puede ofrecer CIF al personaje, ¿cierto? Y va a ganar, puede hacer más dentro de la cadena de valor, puede hacer más utilidad, más beneficios. Normalmente los que son pequeñitos como exportadores, pues prefieren todo lo contrario, ¿cierto? La menor responsabilidad posible. Entonces, un exportador chiquito que de artesanías, de qué sé yo, muchas cosas, pues prefiere que ponerlo a duras penas en el aeropuerto, por ejemplo, ¿cierto? Le dicen póngalo en el aeropuerto de Bogotá y desde ahí en adelante nosotros nos encargamos, ¿cierto? De bodegaje, del pago del avión, transporte principal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es más fácil. Inclusive se lo compran allá en Ráquira, le compran las artesanías, ¿cierto? Es posible. Van hasta Ráquira, por eso mucho gringo. Y fíjense cómo pasa con todo. Ahora, los grandes inversionistas de las minas de esmeraldas en Colombia son japoneses, son canadienses, americanos, ingleses, australianos. Están invirtiendo en minería de las esmeraldas y han comprado todas estas minas a todos estos personajes pues hay algunos no gratos, digamos, de la vida nacional, pero inclusive desde aquella época con Mineracol y todos estos personajes que trabajan inclusive en esa industria, pues que desafortunadamente digo yo, porque pues tienen con qué, porque una esmeralda colombiana pues tiene muchísimas posibilidades, es bien reconocida, pueden venderla muy bien, entonces si se trabaja bien, pero es que ese es un negocio que ha tenido como demasiadas mafias, como demasiados
demasiadas mezclas, porque terminan volviéndose paramilitares, terminan volviéndose narcotraficantes y casi todos los famosos zares de las esmeraldas en Colombia pues terminan involucrados en diversas cosas, ¿no? Desafortunadamente, pues. Entonces, pero ese es un negocio, pues obviamente para los que lo conocen muy bien, pues es un negocio multimillonario. Les han comprado, por ejemplo, minas en 10, 12, 14 millones de dólares. O sea, cuando uno le pagan 14 millones de dólares, pues, hombre, eso ya creo que le sirve para jubilarse. Sí. Replanteó otra idea de negocio. Sí, entonces, No, fue una pregunta. señor, Eso es para el tema. Cuando compro yo en Amazon, voy a irme para lo pequeño. sí. Eh, ¿Ese qué tipo de Incoterm sería o no aplicada? Pues podría aplicar el multimodal, cualquiera de estos multimodales, pero normalmente cuando tú compras en Amazon, pues hay algún comercializador o de pronto puedes comprar directamente en fábrica, en China, por ejemplo, vamos a Sí, suponer que compro directamente. exacto, compras directamente. Entonces, desde allí puede ser Xworks, por ejemplo, En Word, porque sale de fábrica, hasta sale de fábrica. fábrica, entonces puede ser Xworks y de ahí en adelante pues tienes que pagar los transportes, ¿no? Entonces allá muchas veces te cotizan en China y te dicen los costos de transporte y de la exportación de China para allá valen tanto, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces te dicen, compró en la fábrica vale tanto, los costos internos a transportarlo a puerto vale tanto, el arancel de eso puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, 3, qué porcentaje, no sé, dependiendo del producto, o puedes estar en ceros, muchos productos allá, arancel 0, por lo que uno paga realmente es el transporte muchas veces. O sea, lo que encarece muchas veces los productos de China realmente son el tiempo y el transporte. El tiempo porque muchas veces, inclusive uno hace una compra, pues a veces una importación, vamos a suponer, de zapatos tenis. Entonces ellos toman tu pedido, pero dicen, se va a demorar 3 meses. ¿Por qué? Porque se demoran un mes, o bueno, de pronto menos, 20 días en producir lo que tú acabas de pagar. Y ya como lo han producido, pues entonces ya lo despachan, ¿cierto? Lo empacan, el despacho, etcétera, etcétera. Y viene la logística, pues, de transporte como tal y la importación, ¿cierto? Entonces ellos hacen la exportación. Al hacer la exportación, viene la logística de los pagos, los trámites aduaneros, ¿cierto? De China, saliendo de China. Entonces, ¿cuánto es el arancel allí? ¿Cierto? Entonces, por eso te cotizan muchas veces con ya un porcentaje y dicen la tasa y la logística de eso tiene un 10% más, por decir algo. Y ahí va incluida la comisión del intermediario, o puede ser del 15%, dependiendo del producto, dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, los brazos robóticos están aplicando inclusive el 20-22% por encima, porque pues es tecnología. Entonces, aplican un 22%. Entonces, dependiendo de los productos, puede bajar, puede ser inclusive 0, como te digo. Y allí, pues entonces está el tiempo en el que te dicen, bueno, tiene que colocarme la plata. Entonces, ahora se utiliza mucho el tema, obviamente, si es por un courier normal, pues como una cosa pequeña, chiquita, por Amazon, pues no tiene problema. El mismo Amazon hace toda la logística y te lo trae y te dice puesto, o sea, los shipping and cost, porque hacen en la página web de Amazon y te ponen shipping and cost, vale por decir algo, $10 más o $30 más. Hacen algún descuento, ¿cierto?
cuando sobrepasa inclusive algún monto en la misma fábrica. Eso ha pasado en Amazon, ¿no? Entonces, si compras 100 pares de esta vaina, pues hay un descuento mayor, como porque pues se vuelve un tema de descuento. Pero en general, si son cosas, por ejemplo, como estilo Wish y eso, pues si no pasan de los $10,000, los $5,000, pues eso no tiene problema y llega, y el impuesto, no existe un impuesto como tal, porque esos son importaciones menores, es decir, no es como si fuera una muestra, ¿no? Tiene que sobrepasar cierto monto para que te cobren impuestos y obviamente cobren, y la DIAN verifique el tema, por ejemplo, de la facturación y eso, porque puede ser que esté subfacturada, ¿no? Pero lo normal no es eso. Cuando uno compra en Amazon, pues sabe qué precios y qué está importando, y eso le llega a la casa, pero por vía courier. Entonces, esas son las importaciones que yo les contaba, tal vez el otro día, que son del régimen de, puede ser, inclusive aquí hay un régimen, en la parte del régimen aduanero de importación, Tráfico y postal. Y urgente. exacto, postal. Entonces es importación de tráfico postal, o sea, es un régimen especial realmente. O importación de mercancías, perdón, envíos de entrega rápida, o por la importación por viajeros también, lo que yo les decía cuando llega uno de la aduana, entonces puede declararlo o no declararlo. Pero son regímenes especiales, ¿cierto? Entonces, tráfico postal. Importación de mercancías alquiladas también es otro. Envíos de entrega rápido y viajeros. Ojo que cuando también hay un tema, tanto importación como exportación, cuando se trata de muestras, ¿cierto? De muestras sin valor comercial. Ese también es otra clase, digamos, que uno podría importar como tal si es una muestra comercial. Muestra comercial sin valor, ¿cierto? Muestra sin valor comercial. Es decir, lo que tal vez yo les contaba, por ejemplo, en carbón normalmente uno lo que hace es enviar la muestra comercial con algún valor determinado, vamos a suponer, y como son toneladas, entonces uno va a mandar, por ejemplo, 10 toneladas en un contenedor. Son 10 toneladas de carbón que van en bolsas Big Bag, o sea, en un empaque especial dentro de un contenedor. Entonces, el cliente de nosotros, por ejemplo, en Brasil, para esa muestra comercial, entonces lo que hace es nosotros cotizarle a él la muestra comercial, obviamente, pues, como si fuera peso, como peso muerto del contenedor, como si fuera, obviamente, porque es sin valor comercial. Una muestra es importante, sí, pero le facturamos a un valor X que ellos van a cancelar, pero realmente lo que van a cancelar es el valor de la logística, del costo de enviar un contenedor por barco, obviamente, hasta Brasil. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos es que cotizar solamente los costos de logística, no el valor de la mercancía como tal. ¿Ok? Entonces, pero ese realmente, el que tú estás hablando, sí es tráfico postal, ¿no? Es tráfico postal realmente, importación por tráfico postal. Gracias, profe. DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FO, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP.
Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte... Claro que, pues esto es para todos, porque es que en Estados Unidos y en Europa y en el Asia, pues se mueven mucho los trenes, ¿no? Entonces, todavía el sistema férreo en Estados Unidos es muy grande, es todavía muy fuerte, y uno tiene, acuérdense que, digamos, la primera fase de desarrollo de la industria como tal y el transporte era férreo en los Estados Unidos y también en Europa. A raíz de la máquina del vapor, él era carbón, ¿cierto? Acuérdense, era carboncito encima de las grandes trenes, ¿no? Y era echarle carbón a la caldera para que moviera el cuento, ¿no? Una caldera andante, ambulante, el ferrocarril. Profe, pero yo he escuchado que el tema del ferrocarril es otra opción, o sea, están incentivándola para que otra vez vuelva a tomar ese protagonismo que tenía anteriormente por el tema de costo y también el tema de ambiente. Yo me imagino que sustituirán el carbón, pero se tiene una gran proyección hacia ese medio de transporte, nuevamente en el país, claro está. Sí, claro, y quieren pues obviamente que sean pues trenes de pronto estilo las nuevas tecnologías, ¿no? Acuérdense que ahora hay los trenes súper rápidos, que es con tecnología inclusive de esa, la que se llama el maglev, que es tecnología de imanes, ¿no? O sea, ahí es eléctrico, sí, pero súper rápidos y es con temas de imanes, ¿no? Entonces, hay una cantidad de tecnologías en estos nuevos temas que obviamente están sustituyendo por motores eléctricos también, con motores, digamos, de imanes, o sea, que levitan, ¿no? Por eso se llaman maglev, o sea, que levita por la contraposición de imanes. Es un sistema de imanes y ese se lo inventaron en Alemania. Son los primeros que tuvieron el maglev y ahora los tiene China. Tienen trenes súper rápidos maglev, ¿no? O sea, con magnetismo. Entonces, sí, ese es muy bien, está bien interesante y están metiéndole mucha tecnología al sistema férreo y reemplazando, obviamente, todas estas viejas locomotoras de carbón. Pero bueno, esa es la tecnología interesante, ¿no? Y el multimodal. Transporte multimodal se recomienda X-World, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterm, X-World. Para el caso del X-World, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. ¿Sí ven? Entonces, ahí la mayor responsabilidad, si fuera uno exportador, pues le preferiría uno decirle, cómpreme en fábrica, si no tuviera experiencia uno como exportador. Entonces, cómpreme en la mina, cómpreme allí saliendo de la fábrica, no, el resto no lo conozco, no conozco la logística. Lo lógico es que sea como un intermedio. Entonces, el intermedio ya viene a ser del país de exportación, que son estos, ¿no? Y lo contrario, ¿cierto? Si yo asumo digamos, toda la cadena logística, ¿cierto? Porque soy exportador ávido, soy exportador que conozco, soy exportador que tengo varias empresas, digamos, o conocidos en las empresas y sé que puedo ganar en esa cadena, en esa cadena de valor. Puedo ganar en el transporte principal, puedo ganar en los seguros, puedo ganar en muchas cosas, entonces me voy al otro lado, ¿no? Digo, oiga, yo le voy a cotizar
en ese orden de ideas, DDP más bien, porque yo me conozco toda la cadena logística, ¿cierto? Entonces, si soy muy avesado, me voy para el DDP. Si soy muy novato, me voy para el XWorks. Si soy normal, pues estamos aquí dentro de estos dos, ¿no? Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterms DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentran embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste determinado. Ahí está, fíjense lo que nos interesa a nosotros, vea. Entonces, cuando nos dicen país de origen, que es nuestra responsabilidad, ¿no? En muchos Incoterms, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que nuestra secuencia como tal va a ser el embalaje y verificación, pero viene el punto número 4, los trámites aduaneros de exportación los tendríamos que hacer nosotros, ¿cierto? Sí, como les digo, somos exportadores avesados, como colombianos, y conocemos el mercado y conocemos que podemos hacer dinero, digamos, en la cadena de valor, pues cotizamos entonces no solamente FOB, por ejemplo, FOB, que es Free On Board, que es allí nomás en el puerto, en el país de origen, sino que le cotizo CIF, por ejemplo, le cotizo CIF, que ya tengo, pero tengo que asumir todo esto, ¿cierto? Porque inclusive tengo los trámites aduaneros de importación del país, porque conozco el trámite aduanero del país y sé que el arancel es 0 y sé que puedo ganarme una plata ahí adicional en el sentido logístico. No es ningún otro sentido, ¿no? El sentido logístico. Entonces, me puedo ganar en la cadena de valor, ¿cierto? Haciendo unos ahorros o haciendo unos negocios. Por ejemplo, hay gente que gana solamente contratando el barco, porque cuando contrata el barco y si es un barco de X condiciones, puede ganarse, si normalmente le cotizaban, vamos a suponer, $10 por barril, o bueno, no, pongámosle, $10 por tonelada métrica. Entonces, del transporte principal al contratar ese buque, de pronto haciendo las negociaciones, aunque hay precios estándares internacionales, pues dicen, ah, no, es una carga adicional, entonces se la puedo llevar por $8 o por $5. Entonces, si se gana $5 por tonelada adicionales por esa logística, pues vale la pena, si son grandes cantidades, ¿no? Empieza uno a multiplicar 10,000 por $5. Entonces son $50,000 que se ganó por hacer un contrato con una naviera a buen precio. Entonces, eso es lo interesante de conocer los mercados internacionales y conocer la logística internacional. ¿No fue una pregunta? Señor. Antes de pasar. Sí. Cuando habla aquí del... Estoy formulando bien la pregunta. Sí, bueno, en el primer punto, el país de origen dice
embalaje y verificación, carga e instalaciones del vendedor, transporte interior en el origen, trámites aduaneros, exportación. En este caso se está vendiendo costos de terminal de origen. Entonces se sobreentiende que en el tema legal, ejemplo, una empresa que esté constituida de jabones, Sí. que esté de pronto legalmente organizada, o sea, ahí en el tema de trámites aduaneros de exportación se supone que esa empresa está legalmente y cumple con todos los requisitos en el país de origen, ¿cierto? Ciertamente, claro. Pero inclusive podría ser una empresa, digamos, que tuviera unos estándares internacionales, digamos, importantes, y para eso hay unas clasificaciones como exportadores, si son altamente exportadores, ¿cierto? O si son comercializadores internacionales también. Normalmente las empresas se constituyen a veces con unas cuotas de exportación importantes para obtener beneficios tributarios. Entonces, en esos trámites aduaneros, ¿cierto? Cuando tú eres comercializador internacional, por ejemplo, puedes hacer descuentos de tus proveedores del IVA, haces cruces del IVA, ¿ok? Cuando eres comercializador internacional, cuando estás bien constituido, cuando tienes una cuota de exportación. Entonces, tienes incentivos como exportador, incentivos tributarios para aumentar la cuota o tener la misma cuota, mantener la cuota de exportación. Entonces te dicen, no, si usted cumple la cuota, usted sigue siendo CI, porque eso la hace la DIAN, ¿no? Entonces le asigna una cuota de exportación y tiene que exportar, vamos a suponer, en el año tiene que exportar 10,000 toneladas, supongamos, de carbón. Entonces, ahí, digamos, tiene esa cuota, cumple con la cuota y le da exención tributaria por esas 10,000 toneladas. Entonces, gana por ese lado, gana una exención tributaria. Entonces, y cruza los IVAs, porque cuando es comercializadora internacional, lo que llaman digamos, los intermedios de la producción, los productos intermedios de la producción que sirvan para la exportación, se pueden cruzar los IVAs. ¿Sí? Entonces, hay un incentivo tributario también ahí importante, pues porque uno puede sencillamente, digamos, recibir todos esos IVAs, como eso digamos, sería un producto intermedio para exportar, pues hay que ver que ese producto realmente sea para exportar, porque si no lo es y cruza el IVA, pues eso ya es otra situación. Pero entonces, normalmente eso le sirve a uno, cruza con los IVAs y se gana esos IVAs, ¿cierto? Entonces, pero cuando es comercializador internacional, tiene esa capacidad, uno tendría que sacar unos certificados al proveedor para que después lo verifique la DIAN y pueda cruzar uno esos IVAs. Entonces, hay muchas fórmulas como exportador de tener esos incentivos, y sobre todo son incentivos tributarios, para ganarse esos incentivos tributarios. Hay regímenes especiales, por ejemplo, como el famoso Plan Vallejo, ¿cierto? Que todo lo que tú importes o traigas, inclusive maquinaria, la utilices en el territorio nacional, tiene que ser reexportada después. Y el producto que tú estés sacando, así, por eso puedes traer maquinaria, puedes traer un pocotón de cosas que sirvan para extraer esos productos, lo tienes que exportar. Y precisamente al traer esa maquinaria, no te cobran IVA, no te cobran, puede ser una importación por importación temporal, regímenes especiales, y ahí estás ahorrándote un jurgo de plata porque no estás importando específicamente la maquinaria mientras está en el Plan Vallejo. Entonces, hay regímenes especiales muy interesantes que te dan la capacidad de importar maquinaria de última tecnología para poder exportar esos productos. Es el famoso Plan Vallejo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces traen mucha maquinaria y eso lo hace, hay muchos Plan Vallejo que tiene, por ejemplo, Drummond, tiene Cerrejón, tienen casi toda la maquinaria la tienen en Plan Vallejo. Entonces no pagan importación por esos bienes. No están pagándole.
pero lo importante es que se está exportando. Entonces, el país gana es por el lado de las regalías que pagan por las exportaciones. ¿Ok? Sí, señor. Yo conozco esa modalidad. Yo la aplico incluso Ah, ok. a los productos competencia de la entidad. Ah, claro. Muy bien. Perfecto. Pero entonces, yo le preguntaba, era porque hace poquito en España hubo una alerta sanitaria porque un producto, me lo voy a reservar, Sí. tenía etiquetado dos componentes que para la Unión Europea son productos que no los pueden consumir la población de allá. Entonces, haciendo el rastreo, la fábrica muy reconocida, pero la fábrica no exportó, sino que fue una comercializadora internacional la que se encargó de hacer esa exportación. Incluso, entonces había una alerta en alimentos y, bueno, con unos amigos de la DIAN ahí comenzamos a buscar todo lo que había exportado el año con el fin de poder localizar el producto cuando ingresara al país, poder destruir esos productos de consumo humano. Pero Claro. entonces, yo he visto que cualquiera, esta del comercializador internacional, bueno, digo yo bueno, pensando mal un poquito, puedo también contratar con X empresa que de pronto, bueno, pero ya usted me destruye cuando dice que comienzan a unir los IVA. Claro, la DIAN debe saber Claro. quién le vendió a quién y entonces es imposible un tema de ilegalidad. No, ya me respondió la pregunta. Eso era así. Claro, Sí. pues tienen que cruzar los IVAs y al cruzar los IVAs ya se dan cuenta quién fue, cómo fue y qué pasó, ¿no? Claro, ahí sí toca. Sí, ahí la DIAN tiene varios controles, ¿no? En Sí, ese caso. muchísimo. La DIAN he visto quebrar muchas empresas, Sí, muchísimas, por evasión a los vivarachos. sí, a los Y incluso vivarachos. después de años, después lo he visto. Entonces a la DIAN es mejor Sí, serle eso hay muy que hacerle correcto. caso, hay que, como dicen, hacerle caso a todo lo que diga la DIAN. Sí, señor. Eso Sí, señor. es tenaz, sí. Ok, Gracias, profe. bueno, muchachos, ya acá se nos va a ir, pero quedan como 3 minuticos. Si quiere lo dejamos ahí, quedan como 7 minutos. Quedan 3 minutos. No, hagámosle, Sí, quedan señor. 3 minuticos. Lugar internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro de transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, No, fue cuando fuimos coste almorzando. interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm. Ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega. Ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión. Ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterm marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlos dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías. Bueno, muchachos, entonces quedamos
ahí con Incoterms ya listos. Mañana miramos este mapita mental del régimen aduanero hasta el 2018 y el que yo les decía de la ley realmente que ya unió, que es la 1165 del 2019 con el decreto, ¿cierto? Con el 046 del 2019 también. Esa es la resolución, es una resolución 046 del 2019 hecha por la DIAN precisamente que reglamenta la 1165. Hay un video muy interesante hecho por los de comercio exterior de Legis, ¿no? Legis, ustedes saben, pues que es en el país donde ellos van organizando todo el tema de las leyes y tienen los famosos libritos esos de Legis para el tema tributario, para el tema de comercio exterior, para el tema obviamente de aduanas, tienen la recopilación. Antes era, acuérdense, era una recopilación de las leyes en hojitas y le mandaban a uno para ir reemplazando las hojitas acorde con los cambios en las leyes y lo que daban las leyes. Eran unos libracos así, ¿no? Pero ahora, pues todo eso está electrónico, entonces, pero también dan capacitación, ¿no? Sobre todo los de estos amigos de la FITAC y ellos también están haciendo capacitaciones. Entonces, hay un video, se lo voy a colocar ahí para que lo vean. Es un video de 1 hora y larguita, pero es muy interesante porque dan toda la actualización. Eso lo hicieron como en noviembre, hace un año realmente. La capacitación de toda la 1165 y de la misma resolución pues que está reglamentando. Entonces, para que lo vean, pues porque es que es un poquito largo, pero es mejor que lo vean. Yo se lo coloco en la plataforma y lo ven. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Vale, profe. Entonces quedamos así, muchachos. Nos vemos hasta mañana. Ah, por favor, no se les olvide hacer la carta. Tienen que mandar la carta mañana a primera hora, porque si no nos tocaría ir mañana hasta la universidad. Tienen que mandar la carta firmada los 4, por favor. O sea, mañana por la mañana alguien que se encargue. ¿Quién se va a encargar de mandar esa carta? Tiene que estar firmado por los 4 para que sea efectiva. Ok. Entonces, mañana por la mañana mándensela, por favor, o ahí nos chateamos temprano. Yo les digo al nombre de quién mandarla. Yo les voy escribiendo. Pero es esa a registro y control. Hay que enviarle la solicitud, precisamente, y la referencia es solicitud de, digamos, de clases virtuales, ¿cierto? O sea, y dan la explicación por el tema de transporte, por el tema del cansancio de trabajo, etcétera, etcétera. Todo lo que pongan ahí estaría bien, justificando que prefieren la clase virtual en vez de la clase presencial. ¿Ok? Sí, señor. Hay que mandarla mañana temprano porque si no nos hacen ir mañana. Bueno. Sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces, quedamos así. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Descansen. Lo mismo.